bienvenida a la charla de hoy y agradecerles por justamente haber venido. Algo extraño, ¿no? En muchos eventos virtuales y ahora estamos con eventos presenciales. Acá ya estamos también dando eventos o clases flex que le llamamos, donde tenemos alumnos presenciales y alumnos remotos. Así que bueno, quería presentar la charla de hoy o el debate de hoy, por qué Argentina no es un país desarrollado. Interesante. Tenemos a Iván Carrino, que es magíster en Economía, profesor de esta casa y subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE. Y tenemos a Cristian Caracoche, que es licenciado en Economía de la UBA, de Ciencias Económicas, y profesor en Economía. No, pero bueno, está bien. Bueno, así estaba, puede fallar. Y profesor en Economía en la Universidad de Lomas de Zamora. Ese sí. Para moderar este debate contamos con Facundo Guadaño, que es docente de la UBA y es conductor de diálogos, y también Matías Suárez Holce, que es conductor de diálogos. Así que en nombre de SEADE estamos muy contentos de que podamos tener este tipo de charlas, de debates, en donde diferentes visiones, posturas, con mente abierta, con ideas plurales, con diferentes miradas, se pueda dar un lindo debate. Así que bueno, Facundo. Sí. Por favor. No te puedo dar las palabras. Acá. Bueno, muchas gracias por venir. Esto es parte de Diálogos. Hace 4 años, junto a Matías Suárez Holce, estamos hablando con intelectuales, políticos, artistas fuera de los tiempos de la industria cultural. Eso quiere decir que lo que buscamos es una reflexión de ideas, que hoy realmente, bueno, es muy difícil encontrarlo en la TV, es muy difícil encontrarlo en la academia. Tenemos hoy a 2 ponentes que se encuentran en ámbitos opuestos, pero eso no quiere decir que eso no sea una discusión fructífera. Lo que esperamos es que hoy podamos encontrar en un debate en el cual surjan nuevas preguntas para interrogar a la Argentina y efectivamente por qué este país no es desarrollado. También qué implica desarrollo en el contexto mundial, en el siglo XXI, y al mismo tiempo, ¿qué implica ser desarrollado en América Latina? No quiero extender demasiado la presentación, les agradezco a todos los presentes, les vuelvo a reiterar, hace 4 años estamos en el aire, los invitamos a suscribirse en YouTube, es la plataforma por la cual esto se va a poder ver. Les agradezco de nuevo por asistir, y le paso la palabra a Matías. ¿Estamos? Bueno, entonces podemos comenzar. Lo que sí, bueno, la idea del formato es que tengan 15 minutos cada uno para dar una presentación, ¿no? Empezaría Iván, luego va a haber 15 minutos donde vamos a intentar moderar un debate, ¿no? Y después 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas. Tienen ahí estas agenditas con unas viromas para anotar preguntas que le irán surgiendo a lo largo del debate y al final, bueno, las podrán decir. Así que, bueno, ahora sí, le damos la palabra a Iván. Gracias, SEADE, por recibirme acá, donde también tengo un rol. Así que, pero bueno, hoy me toca ser parte del debate y bueno, gracias a ustedes por la iniciativa y a Cristian, a quien conozco hace algunos años porque un día me invitó a debatir y a explicar el liberalismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, perdón. De ahí me echaron, de la otra. Estabas en la Matanza y te echaron mal. Y ahí me acuerdo de haber escrito un trabajito que se llamaba La economía de la burbuja o algo así, que bueno, que explicaba un poquito los últimos años de kirchnerismo, Macri, ¿no? Y ese fue el primer debate que tuvimos. Y después lo invité yo a él a dar clases en la UBA, a Historia del Pensamiento Económico, para que explicara a Marx, ¿no? Pero bueno, nos convocan hoy voy a leer un poquito. Nos convocan hoy para conversar acerca de por qué Argentina no es un país desarrollado. La idea es debatir 2 visiones, una visión marxista y una visión liberal. Entonces, para empezar y dejar la idea bien clara desde el inicio, respondo lo siguiente. Argentina no es un país desarrollado porque abandonamos el liberalismo, tanto el liberalismo político como el liberalismo económico. Simple. Si fuésemos un país más liberal, si estuviésemos más arriba, por ejemplo, en el índice de libertad económica que elabora la Fundación Heritage, entre otras que elaboran índices similares, entonces seríamos un país mucho más desarrollado y tendríamos menos niveles de pobreza. Pero esta no es la realidad. En un ranking de 177 países, Argentina está en el puesto número 144. Es sorprendente que, aún con esos datos, no estemos todavía más abajo en el índice de PBI per cápita,
y estemos alrededor del puesto número 70 a nivel global, ¿sí? Así que esa es la respuesta corta. Querían una pregunta, ¿por qué no somos desarrollados? Porque no somos suficientemente liberales. Pero vamos a ampliar un poco. Es que Argentina sí fue un país próspero alguna vez. Eso se dio en la primera década del siglo XX, cuando nuestro PIB per cápita era similar al de Australia y Estados Unidos. Y esto es un poco lo que se ve en el gráfico de atrás, ¿no? O sea, la liñita es el porcentaje de PIB per cápita que la Argentina tiene en relación con el de Estados Unidos y el de Australia, ¿sí? Australia, Estados Unidos. Uy, la pantalla es muy inteligente, así que se activan botones cuando tocamos. A fines del siglo XIX llegamos a tener el mismo PIB per cápita que Estados Unidos, que casi que el de Australia, cercano al de Estados Unidos. Estábamos en el top 10 de países en términos de este indicador de desarrollo, que sabemos que no es completo, que tiene sus limitaciones, pero es una forma de ver la importancia que teníamos, ¿no? Pero como se ve en el gráfico también, existe una historia de decadencia. A lo largo de los años, este desempeño relativo ha venido empeorando. Entonces, primero creo que hay que explicar por qué nos fue bien, para después explicar, bueno, por qué nos fuimos cayendo y nos fuimos quedando atrás, ¿no? Muchas gracias. Entonces, para explicar lo bueno, tenemos que remontarnos a las ideas de Juan Bautista Alberdi, un abogado y político argentino que estaba muy influenciado por las ideas de nada menos que Adam Smith. Decía Alberdi en 1880, en un artículo que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual: a la libertad del individuo, que es la libertad por excelencia, debieron los pueblos del norte la opulencia que los distingue. Los pueblos del norte no han debido su opulencia y grandeza al poder de sus gobiernos, sino al poder de sus individuos. Alberdi fue el autor intelectual de nuestra Constitución de 1853, que garantizó a todos los ciudadanos del mundo los beneficios de... ok, no sé si anda esto. Los beneficios de la libertad. Recuerden el preámbulo, ¿no? Ah, bueno, acá hay otro. ¿Podemos pasar una más? No sé si... Ahí está. Bueno, está el preámbulo, que está en inglés, una pavada, si eso está escrito en argentino. Pero yo lo traduje para la presentación que tuve que hacer en un momento. No importa. Garantizar los beneficios de la libertad para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que quieran vivir en la Argentina, ¿sí? Y en el artículo 14, que está ahí copiado en la próxima, hablaba de la libertad que tenemos todos de comerciar, ¿sí? Entre otras cosas. Era una constitución que, en línea con las constituciones del siglo XIX, le ponía límites al poder y garantizaba la propiedad privada. ¿Garantizaba la propiedad privada de qué? De los medios de producción. Y por tanto de la libertad de producir, de comerciar, de intercambiar. Esta idea, por supuesto, es radicalmente contraria a las visiones de la izquierda, que en su caso extremo defienden la abolición de la propiedad privada. Marx y Engels dijeron en su manifiesto comunista de 1848 que los comunistas podían resumir su teoría en esta fórmula: abolición de la propiedad privada. La Constitución argentina fue todo lo contrario. Un instrumento para que el gobierno tuviera que respetar a rajatabla la propiedad privada de los medios de producción. Las ideas de Alberdi le dieron al país reglas claras y estables, lo que, sumado a la abundancia de recursos naturales, condujo a un sostenido proceso de crecimiento económico. Muchas gracias. Ahí ven un poco los resultados, ¿no? Entre fines del siglo XIX y principios del XX, la Argentina se catapultó. Según el economista cubano Díaz Alejandro, en 1880 Argentina era aún un país atrasado y poco poblado, tanto comparado con su propia evolución como con lo que sucedió en el resto del mundo durante el mismo periodo. El crecimiento experimentado entre 1880 y 1913 puede calificarse sin lugar a dudas como extraordinario, ¿sí? Volvamos un poquito. Entonces ahí ven el crecimiento ese, ¿no? Entre 1875 y 1913 se registra el crecimiento per cápita más alto de nuestra historia, ¿sí? Como verán, de 1974 a 1990 nos va absolutamente mal, ¿sí? Federico Sturzenegger, en un libro popular que se llama Yo no me quiero ir, dice: el peor momento de la decadencia argentina es a partir de 1975. 1975-76. Ahí se acelera la inflación, viene el golpe,
y el deterioro argentino es mucho más marcado de lo que ya venía siendo, ¿no? Y los datos también corroboran eso, digamos, fue como el peor periodo, hasta los 90, que hay una pequeña reversión. Bien, si pasamos, ahí tienen algunas imágenes de los frigoríficos, la expansión de nuestra producción de carne financiada con inversiones inglesas, las compañías eléctricas. Teníamos un entramado eléctrico absolutamente grande en comparación con la región, incluso comparable con países de Europa. Y acá atrás andan los ferrocarriles, ¿sí? Que conectaron a todo el país como una muestra del gran desarrollo que tenía la Argentina en términos comparativos y que nos comparábamos con los grandes países del mundo, ¿no? Yo digo, fue el crecimiento de este incipiente sistema capitalista, este Estado limitado que le daba libertad a los privados para producir, que generó este gran crecimiento económico. Y esto es algo que ni siquiera Marx discutiría, ¿no? Porque en el Manifiesto Comunista dicen lo siguiente: la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales, que está de moda el tema, e idílicas. La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. O sea que Marx tiene claro que el capitalismo produce, que gracias al sistema capitalista hay crecimiento económico, ¿sí? ¿Cómo es entonces que la Argentina se convirtió en un país desarrollado o estuvo cerca de serlo? Bueno, gracias a un contexto institucional que le permitió a esta burguesía crear energías productivas grandiosas, colosales, ni más ni menos. Como decía Adam Smith, poco más se necesita para llevar a una nación desde su más bajo nivel de barbarie a su máximo grado de opulencia que paz, bajos impuestos y una tolerable administración de justicia, llegando el resto por el curso natural de las cosas. Y una cosa más, miren esto. Algunos dicen, no, bueno, es que el crecimiento estaba bien, pero era un crecimiento muy mal distribuido, era una riqueza para unos pocos. Si la riqueza era para unos pocos, ¿cómo se explica la cantidad de inmigrantes que teníamos, que venían sin nada a buscar una partecita de ese gran crecimiento? Evidentemente, y miren qué mala palabra que voy a usar, algo derramaba el crecimiento. Que teníamos a la gente de afuera que venía sin nada y podía triunfar. Para el año 1914, el 50% de la población trabajadora en Argentina era inmigrante, ¿sí? No vienen los inmigrantes a un país que no da nada, que no paga mejores salarios que en otros lugares, ¿sí? El crecimiento era un crecimiento incluyente. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo se jodió Argentina? Para usar la frase que creo que usó Vargas Llosa sobre Perú en algún momento. Bueno, si dijimos que fue el capitalismo en economía y el liberalismo en lo institucional el que sentó las bases del progreso, tendremos que concluir que su fracaso se debió al abandono de estas ideas y al abandono de este sistema institucional. En eso coinciden varios autores. Cito a Liach y Lagos, Juan Liach, Martín Lagos, que tienen un libro que se llama El país de las desmesuras, y dicen: hicimos un modelo econométrico que mostró que solo 4 variables son significativas para explicar el retraso de Argentina: el cierre de la economía, la volatilidad en los niveles de producto, la aceleración de la inflación y una variable dicotómica que captura el comportamiento sobre las guerras mundiales. Es decir, esa cuestión es, si no hubiera habido guerras mundiales nos hubiera ido mejor. Pero digamos que nosotros no podemos controlar las guerras mundiales, ¿no? No tenemos mucha injerencia ahí. Vamos a los otros 3 puntos. Sigo con la cita. Si la Argentina hubiera evitado recurrir tan intensamente al proteccionismo como lo hizo, y si hubiera desarrollado políticas macroeconómicas menos propensas a la volatilidad y a la aceleración de la inflación,
su retraso económico habría sido menor. Bueno, cuando hablamos de políticas macroeconómicas insostenibles o propensas a la inestabilidad, estamos hablando del abultado déficit fiscal financiado con emisión monetaria, cosa que han hecho en la historia nacional sucesivos gobiernos de distintos signos políticos. Y de vuelta, yo al final creo que tengo la posición marxista acá, porque voy a volver a citar a Marx, que en 1859 decía: si la suma de oro requerida para la circulación de las mercancías fuese de 14 millones de libras esterlinas y el Estado lanzase a la circulación 210 millones de billetes, cada uno de ellos con la denominación de 1 libra esterlina, o sea, multiplicara por 15 la cantidad de dinero necesaria para que esa economía funcione, eso es lo que está diciendo, sería lo mismo que si el Estado hubiese convertido a los billetes de libra esterlina en representantes de un metal 15 veces menos valioso, o de una 15 veces menos valioso. ¿Se entiende? Multiplicás por 15 la cantidad de dinero, el dinero vale 15 veces menos. Así lo veía Marx. Y así lo vemos los economistas en general. Si expandís la cantidad de dinero a lo loco porque tenés déficit fiscal, vas a tener altísimos niveles de inflación. Y la inflación no contribuye al crecimiento. De hecho, todo lo contrario. ¿Sí? Los elevados niveles de déficit fiscal no solo han llevado a recurrentes crisis inflacionarias, tuvimos hiperinflación, o tenemos un escenario como la prolongada estanflación en la que vivimos hace 10 años, sino también a recurrentes crisis de deuda. Si podemos, bueno, acá lo que tenemos es en azul, en rojo, los déficits fiscales de Argentina. Algunos dicen, no, pero Estados Unidos también tiene déficit fiscal. Bueno, pero fíjense que nuestros niveles de déficit fiscal son más grandes en promedio, ¿sí? Y no tienden mucho a corregirse. Si seguimos, tenemos un cuadro que, no importa, después lo ven en detalle, a más déficit, más inflación, a más emisión monetaria, más inflación, perdón. Y acá, en la imagen de acá, al ministro Guzmán reconociendo esto. El ministro Guzmán muestra un gráfico en una conferencia, no pude encontrar su PowerPoint, donde dice, che, cada vez que tenemos déficit emitimos más. Y eso lleva a la inflación, y eso lleva a la volatilidad del crecimiento de nuestro PBI. O sea que Guzmán coincide con los neoliberales ortodoxos de Juan Liach y Martín Lagos, pero además Marx coincide con que la emisión monetaria descontrolada genera inflación. Entonces en algunas cosas hasta nos podemos poner de acuerdo todos. Y si seguimos, digo esto, ¿no? Además de inflación, tenemos sucesivas crisis de deuda. Argentina está entre los países más defolteadores de su deuda pública de la historia y tenemos 22 acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional porque tenemos crisis de deuda. Si no tuviéramos crisis de deuda, el Fondo Monetario no existe para la Argentina. Eso habría que tenerlo claro también. Porque muchos se dicen, no, es que el fondo es el ajuste y el fondo nos arruina. Si vos no te arruinaste primero, no llegás al fondo. De esos acuerdos, solo cumplimos 3 de 22. Y cada vez que entramos en una crisis de deuda, alguien sufre. Le robamos los depósitos a la gente, les hacemos un plan Bonex, ¿y eso en qué pone en riesgo eso? Los derechos de propiedad, aquel sistema institucional que fue el que nos dio la prosperidad. Entonces, me quedan 7 segundos, pasemos a ver si hay algo más. Ahí están los niveles de inflación. Bueno, me quedé con poco tiempo para hablar del cierre comercial. Pero la historia de Argentina y la historia de su fracaso también se explica por lo mucho que nos hemos cerrado al comercio internacional. Esta virada tiene que ver con ideas que surgieron a partir de los 30. El economista, entre comillas, de moda a partir de ese entonces fue Raúl Prebisch. Raúl Prebisch tenía la visión de que la Argentina tenía que industrializarse en un proceso de sustitución de importaciones. No importemos, así se produce acá. Y eso nos llevó a sistemático cierre de la economía, políticas proteccionistas, que otros países también adoptaron, no tenemos que ser necios. Pero incluso cuando varios vecinos de la región abandonaban la industrialización por sustitución de importaciones, Argentina continuó en eso. Y el proteccionismo lleva a una menor productividad de la economía. Y si vos sos menos productivo, entonces estás condenado a ser menos rico que el resto. Entonces eso también explica el fracaso. Entonces, para ir concluyendo, el motivo por el cual Argentina fue alguna vez un país próspero al cual querían venir las empresas, las inversiones y las personas a vivir es porque teníamos algo bastante cercano al liberalismo. En materia política, cierta división de poderes, límites a lo que el gobierno podía hacer.
Y en materia económica, bastante libertad económica, libertad de comerciar, libertad de contratar, libertad de emprender, bajos impuestos. ¿Y por qué no fue mal? Porque abandonamos ese camino, cerramos nuestra economía y entramos en políticas absolutamente desquiciadas de gasto público que llevaron a déficits, que llevaron a inflaciones, que llevaron a crisis de deuda, que llevaron a una altísima volatilidad en nuestro crecimiento, ¿sí? Y esa volatilidad hizo que países más ordenados, más estables, nos terminaran ganando en la carrera de cómo crecer. Es por eso que hoy tenemos tantos niveles de exclusión, tantos niveles de pobreza, y si quisiéramos volver a ser un país desarrollado, deberíamos revertir un montón de estas políticas equivocadas. Así que bueno, perdón, me extendí 2 minutos, pero bueno, muchas gracias a todos por escuchar, y bueno, quedo atento a lo que diga Cristian. Voy a hacer algunos puntos sobre lo que planteó Iván, con 2 sentencias bastante provocativas. Cristian, sí, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Acá no te escucho más cerca. Bien, con 2 sentencias bastante provocativas, ¿no? Por un lado, Argentina en la época del modelo agroexportador no era un país desarrollado, y por otro lado tampoco era muy liberal que digamos. ¿En qué me baso para decir esto? Por un lado, Argentina en aquella época tenía un alto PBI per cápita, pero cuando uno mira las demás variables que uno piensa en función de esto es un país desarrollado, uno encuentra que simulando, hay trabajos que se simularon índice de desarrollo humano con los datos disponibles, y se ve que Argentina tenía un índice de desarrollo humano un 30, 40, 50% más bajo de los países desarrollados de aquel momento. Por lo tanto, bueno, hay que discutir un poco la cuestión si era un país desarrollado, ¿no? Además, los países desarrollados de aquel momento tenían ciertas características mayoritarias, todos eran países con grandes entramados industriales, a su vez, en su gran mayoría, no todos también, en su gran mayoría eran países que contaban con colonias y Argentina no tenía nada de eso. Y por el lado de que era un país liberal, bueno, era un país liberal hacia la burguesía argentina, porque también cuando uno mira los datos, uno encuentra que la gran mayoría de países, la gran mayoría no, los 2 países que llevaban adelante la acumulación hegemónica en aquel momento, Francia e Inglaterra, tenían un arancel promedio a las importaciones del 10%. Argentina rondaba entre el 30 y el 35%. Tan liberal no era hacia afuera al menos. Y cuando miramos la cuestión de derechos sociales, también estamos bastante complicados, ¿no? Hay que pensar que en aquel momento existían la versión local de las leyes de hierro y fuego en Argentina. Es decir, si uno lee el Martín Fierro, si Martín Fierro no trabajaba, lo metían preso, lo mandaban a la frontera. Es decir, una persona no podía elegir lo que hacía. Y por otro lado, también no había voto universal. Digamos, estaba bastante complicado esto de decir que era liberal, pero para una clase social. El liberalismo operaba para una clase social, no para toda la población. Por otro lado, la cuestión de los inmigrantes, también basándonos en datos, lo que uno ve es que a Argentina llegan inmigrantes, pero se van rápido. Cuando uno lo compara con Estados Unidos o Australia, son inmigrantes que se quedan. Y eso tiene que ver, obviamente, con el patrón de acceso a la tierra que tenían esos países que no tenía Argentina. Por lo tanto, eso también hay que mirarlo. Venían a hacer un poco de guita y se la llevaban, se iban a otro lado. Por lo tanto, bueno, hay que discutir esas 2 cuestiones. Si Argentina realmente era un país desarrollado y si era un país liberal. Si era un país desarrollado en qué sentido y si era un país liberal en qué sentido. Ahora voy a ir a mi explicación de por qué Argentina no es un país desarrollado. Primeramente, para pensar por qué Argentina no es un país desarrollado, hay que dar un paso para atrás y pensar por qué ningún país latinoamericano es un país desarrollado, ¿no? Eso creo que es importante, porque si no pensamos que solamente los idiotas son los argentinos, ¿no? Hay algo que va más allá de políticos malvados e idiotas que hacen malas políticas y entonces generan un país subdesarrollado, ¿no? Entonces, bueno, uno mira el desarrollo capitalista de Latinoamérica y uno encuentra ciertas generalidades que explican, bueno, un ingreso tardío en la distribución mundial del trabajo, con una colonización basada en provisión de recursos naturales, todos países con baja densidad poblacional y mercados pequeños, en un momento donde el comercio internacional, si bien había,
no tenía las facilidades que tiene hoy en día. Un patrón, como decía, un patrón de acceso a la tierra bastante limitado, que eso implementaba desarrollos extensivos y no intensivos, entonces no había lo que se dice eslabonamientos productivos hacia adentro. Una ubicación alejada de todos los grandes centros de consumo. Y algo un poco con lo que decía Iván, con la cuestión de los inmigrantes, poca mano de obra disponible. Argentina era un país con poca mano de obra disponible. Ahora bien, concretamente, Argentina no fue un país desarrollado, pero hasta los 70 se puede decir que Argentina tenía buenos niveles de vida, un nivel de vida relativamente aceptable, comparable con países europeos de segunda línea al menos, pero había buenos niveles de vida. ¿Qué lleva a que haya esos buenos niveles de vida en aquel momento? Bueno, por un lado, todo el periodo agroexportador, la renta entró fuertemente al país y fue reinvertida en el país. Entonces eso generó un cierto proceso de industrialización, mucha inversión extranjera directa, proceso que acompañó al proceso de industrialización, un proceso de industrialización mercado internista, limitado, atado a las necesidades de ese modelo agroexportador, pero que existía cierta industrialización muy superior a la del resto de Latinoamérica. Y en ese marco, fronteras cerradas, transporte costoso y una clase trabajadora con una gran capacidad de movilización, entonces encontraba un país hasta los 70 donde había un elevado PBI per cápita, sobre todo regional, pero a nivel global también, y una clase trabajadora con gran capacidad de disputar ese PBI per cápita, y eso redundaba en relativamente buenas condiciones de vida. Ahora bien, los 70 fueron un despiole para todo el mundo y particularmente para Argentina, ¿no? Con la apertura comercial que se da y el abaratamiento de comunicaciones y transporte, se da lo que se llama la relocalización productiva. ¿Y eso qué implica? Que los distintos países tienden a competir ahora sí por costos y que el capital tiene capacidad de moverse de país en país a donde le convenga y a donde se le pinte. Entonces, en ese sentido, surge algo que Joaquín Hirsch nombra como Estado Nacional de Competencia, que básicamente el capital empieza a buscar dónde está el costo más bajo, y antes ese capital que no se podía mover y entonces se le podía disputar, es mucho más difícil de disputar acá adentro. Y ahí empieza un poco la larga decadencia argentina, ¿no? Desde los 70 para acá uno empieza a ver continuamente decadencia en los niveles de vida. Justo antes de entrar con Facundo estamos hablando de que Argentina es el único país en Latinoamérica que tiene más pobreza hoy que en los 80, ¿no? O sea, uno se pregunta cómo todos los países bajaron. Una cuestión importante, los datos los tengo todos en la compu, pero no armé una presentación. Si alguien los quiere, me escribe, no hay ningún problema, se los mando, son todos datos públicos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la Argentina post-70? Bueno, la porción productiva, entre comillas, la producción agropecuaria de Argentina, si bien representaba una porción importante, ya no es tan importante en el PBI como en los momentos donde Argentina tenía un PBI elevado. Tenía una industria mercado internista con una gran capacidad de la clase trabajadora para disputar, pero que esta clase trabajadora tiene capacidad de disputar, pero no tiene capacidad de pasar a la ofensiva. Tiene capacidad de disputar lo que hay, pero no tiene capacidad de plantear un programa propio, es decir, superar al capitalismo. En esas condiciones, en un capitalismo donde el capital tiene capacidad de movilización, pero la clase trabajadora disputa mucho acá y en otros países no, ¿qué es lo que empieza a pasar? El capital, viendo malas condiciones de inversión acá, invierte cada vez menos, bajo nivel de ganancia, elevado conflicto capital-trabajo, inestabilidad en el ámbito de acumulación, y eso implica baja inversión, baja productividad y bajos niveles de vida que venimos arrastrando desde hace mucho. Frente a esto, siempre planteo que la clase trabajadora, soy marxista y siempre mi análisis parte de eso, la clase trabajadora tiene tres grandes posibles salidas, ¿no? La primera es la salida más reformista,
por decirlo de alguna manera y diciéndolo bastante coloquialmente, la salida peronista, ¿no? La salida peronista, ¿qué implica? Mantener el mismo grado de combatividad actual, que obstaculiza los planes de la burguesía, pero que no plantea un programa alternativo. Entonces, la burguesía obviamente maneja su capital en función de la lógica de la ganancia, y entonces no invierte. Eso genera baja productividad y eso genera bajas y estancadas condiciones de vida in eternum. A partir de esto, el compañero que está acá lo ha bautizado como que la clase trabajadora en este sentido defiende el pasado. Es decir, se aferra a esas condiciones de vida, no propone una mejora, sino que defiende el pasado fuertemente. Se abraza a esas condiciones y trata de que no se le vayan, pero bueno, a la larga, lentamente, cada vez al haber menos capital, menos productividad, se van del país y cada vez hay menos torta. Si bien se disputa esa torta cada vez es más chica per cápita. Esto implica un problema en lo económico que obviamente deriva en lo político. Implica un problema en lo económico, ¿por qué? Porque esas condiciones de vida, hay poca torta y hay cada vez menos para repartir, y eso implica en lo político que obviamente los programas reformistas cada vez tienen menos aceptación, por decirlo de alguna manera, y se da una importante crisis hacia los reformismos. La segunda salida liberal, que está, imagino que a Iván le va a agradar un poco más, implica que la clase trabajadora tiene que resignar su capacidad de conflictividad actual, aceptar un ajuste en el largo plazo, aceptar una derrota histórica, pero en el largo plazo, brindar buenas condiciones de acumulación para el capital. Eso posiblemente en un futuro, con mucha suerte, implique mejores inversiones, dada la lógica de la ganancia del capital, posiblemente en un futuro con mucha suerte. Eso se supone que tiene que generar más productividad y en un futuro quizás eso, como pasó en sobre todo los países asiáticos, puede redundar en mejores condiciones de vida. ¿Qué pasa? Esta es una apuesta que es bastante, por decirlo de alguna manera, bastante osada. ¿Por qué? Porque Argentina, la clase trabajadora argentina acepta ese ajuste, pero si el país vecino acepta un ajuste peor, y así sucesivamente, el Estado Nacional de Competencia que plantea Hirsch, plantea una caída que puede durar, vaya a saber cuándo, ¿no? Digamos, seducir al capital es una competencia donde el perro se puede morder su propia cola y puede girar eternamente. Y este programa, ¿cuál es el principal problema que tiene? Es un problema político, es un problema de aceptación, digamos. Implementar este programa implica enfrentarse no solo a la combatividad de la clase trabajadora, sino también a la capacidad de presión que tienen sus organizaciones gremiales, sus organizaciones, movimientos sociales y demás, etcétera, cosa que ha habido muchos liberales que han ocupado grandes lugares en la historia. Yo acá tengo un listado de casos. Por ejemplo, Alzogaray, que si que se quiere fue el representante del siglo XX del liberalismo, fue ministro de Economía de Aramburu, fue ministro de Frondizi, fue ministro de Guido. Es una casualidad que siempre los liberales son ministros de dictadores. Es una casualidad, ¿eh? No. Fue embajador de Onganía. Después, Venegas Lynch, el padre, fue ministro plenipotenciario de Aramburu. Cavallo, bueno, presidente del Banco Central de Miñones, ministro del Interior de Menem, ministro de la Rúa, ministro de Economía de Menem. López Murphy, también ministro bastante precoz, pero fue ministro de Economía. Inclusive liberales de segunda línea, como por ejemplo Solanet, que hoy en día es director de Políticas Públicas de Libertad y Progreso, fue secretario de Hacienda de la dictadura también. Digo, hubo intentos de llevar adelante esas políticas y con algo se chocaron, ¿no? Una resistencia se dio que con algo se chocaron y que bueno, habrá que ver si en algún momento lo llevan adelante, cómo superan esa resistencia, que dicho sea de paso, tienen más posibilidades de llevar adelante su programa que nosotros el nuestro. Y con eso voy al programa socialista.
El programa socialista exige mantener e incrementar esta combatividad, ¿no? La combatividad actual, lo único que politizarla con un programa propio. Implica avanzar en una construcción de un programa de clase, es decir, dejar de ser un anexo del capital como peronistas y pasar a ser una clase para sí. ¿Eso qué implicaría? Bueno, centralizar el capital, obviamente, por una expropiación, y hay que decirlo así abiertamente, expropiar al capital, centralizarlo, al centralizar el capital, mejorar la productividad, y a partir de esa mejora de la productividad, mejorar condiciones de vida. Obviamente que esto también es una apuesta, al igual que la apuesta liberal, ¿no? Y además es una apuesta que supone que no se van a cometer errores que se han cometido en el pasado. Es una apuesta también bastante importante, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tenemos los socialistas frente a esto? Obviamente, volver a relanzar, volver a reimplementar la idea socialista en la clase trabajadora, que después de la última derrota de los años 90, es una idea bastante golpeada dentro de la clase trabajadora. Hasta acá las razones y la explicación. Bueno, estamos en tiempo, así que creo que, Iván, estabas anotando bastante, creo que tenés un derecho a réplica. Bueno, solo, digamos, me parece que hay un error ahí en mencionar a López Murphy como ministro de dictaduras, me parece que ahí hay un error. Ministro. Ah, ok. No dije ministro. No, porque el resto puede ser, hay un error también en pensar que el liberalismo se puede imponer por las armas, y si alguno pensó que eso era posible, se equivocó, y participó de cosas que nosotros rechazamos y nos parece que no corresponden y son abominables. Así que no me hago cargo de esa cuestión, ¿no? Después, si era verdadero liberalismo a principios del siglo XX o a fines del siglo XIX en la Argentina, bueno, ahí citás el dato de los aranceles. Una mirada interesante sobre los aranceles es que la única forma que tenía el fisco de recaudar eran los aranceles, lo que hace a un autor llamado Meir Silverberg decir, finalmente esto garantizaba un libre comercio porque el legislador sabe que hay cierta tasa a la que no va a terminar recaudando, ¿no? Entonces había un óptimo de tasa que no se superaba y eso permitía que el comercio efectivamente funcionara. Además, y eso también lo dicen Liach y Lagos, el arancel era recaudatorio, no era un arancel para proteger la industria. Se transforma en una herramienta de dirección de la economía una vez que pasan los años 30 y llegan las ideas de tenemos que conducir el comercio para fortalecer X o cual industria, ¿no? Y sobre si era próspero, bueno, yo miraría, digamos, de vuelta la cuestión de la inmigración. O sea, los datos que mostré acá muestran una inmigración que va creciendo con el tiempo, ¿no? Somos, digamos, como decía el presidente, nosotros venimos de los barcos, lo otro no lo repito, pero, digamos, es notable, es notorio que hubo una inmigración fuerte y que se quedaron los descendientes, ¿no? Y entonces, digamos, pero está bien, digamos, acepto las críticas, se puede revisar ese periodo y ver cuánto de liberalismo había o cuánto de verdadero progreso, pero creo que hay algo de consenso, por lo menos los economistas que han estudiado este periodo, de que había algo cercano a lo que yo mencionaba, ¿no? Bueno, y después me anoté algunas cosas, vamos de atrás al final, ¿no? Perdón, pero... Bueno, finalmente yo te escuchaba, Cristian, y pensaba, bueno, ¿dónde viene la solución socialista? Porque lo que decían los comunistas, cuando proponían su modelo, es que iban a superar al capitalismo, que se iba a terminar la anarquía de producción capitalista y que acá se iba a vivir mejor, y que los ciudadanos del comunismo iban a tener tanta abundancia que por la mañana iban a tocar música y por la tarde iban a disfrutar de las artes. Real, o sea, por ahí estoy desfigurando porque no me acuerdo la cita exacta, pero creo que eso era de Bukharin, que fue ministro de Economía de Lenin, ¿no? Esa era la visión comunista. Vamos a destruir al capitalismo, pero porque vamos a ser mucho mejores, porque nuestra productividad va a ser más alta, ¿no?
Y eso es lo que, bueno, finalmente llegó, porque ahí Cristian dijo, bueno, esta es la mirada socialista. Hay que centralizar el capital, hay que expropiar a los expropiadores, hay que expropiar la propiedad privada, porque el problema es la propiedad privada. Hay que centralizarla y dirigirla mejor. Pero ahí hay un enorme problema, que no es un tema de hay que hacerlo mejor de lo que lo hicimos antes. No hay manera de que un capital centralizado, no hay manera de que la propiedad común del comunismo mejore la productividad del capitalismo. Hay dos problemas insuperables en esa propuesta. El primero es el problema de incentivos. Ok, yo soy el dueño de todos los medios de producción de la Argentina. ¿Quién gana más y quién gana menos? ¿Qué salarios pongo? ¿Qué rentabilidades? No existe, no hay una economía de mercado que te permita asignar eficientemente los recursos. Entonces, ¿a quién le das más? Vas a premiar, como decía Mises, tanteos en la oscuridad. Y a ver y qué sé yo, calculo que le está haciendo bien a la gente de que tiene ahí cerca. Bueno, pagale más. ¿Quién determina esto si no lo determina un mercado libre donde lo que vale son las elecciones de la billetera de cada cliente todos los días? Esa es la administración de recursos escasos que la economía de mercado resuelve, ¿sí? Entonces tenés un problema de incentivos. ¿Por qué voy a trabajar más si mi retribución depende de lo que diga el gobernante, que encima me expropió el capital? Encima hay que superar el año de base, ¿no? Si se anuncia que en un año vamos a tener una expropiación, una centralización del capital, ¿qué capital va a quedar? Se fueron todos. Digo, si lo anunciás para el año que viene, se te fueron todos los capitalistas. Todo el que tenía una empresa la vendió y está viviendo en Estados Unidos o en Chile. Digo, es lógico, ¿eh? Entonces encima va a tener el problema del punto de partida. ¿Con quién vas a producir? La segunda cuestión es el tema de el mecanismo de información que implican los precios, ¿sí? O sea, cuando una empresa gana plata es porque su estado de resultados le dice que está ganando plata. Si vos no... Pero el estado de resultados de una empresa surge porque existe un sistema de precios, ¿sí? Porque existe un sistema de precios porque existe propiedad privada de los medios de producción. Y ahí de vuelta, yo estoy citando a Ludwig von Mises, ¿sí? A quien, quien anticipó después la caída del comunismo. Porque ya en 1920 decía, sin propiedad privada no va a haber precios de mercado. Y los precios de mercado son los que resuelven la escasez. Entonces, sin precios, los estados de resultados dicen cualquier cosa, ¿sí? ¿Cómo sé qué es escaso y qué no es escaso? ¿Por qué no hacer edificios de oro? ¿Por qué no hacemos edificios de oro? Porque es carísimo. Porque los precios en el mercado libre me indican que hay mejores usos para el oro que andar haciendo edificios. Mejor lo hacemos de ladrillo y cemento o de madera, ¿no? Entonces, hay un problema insalvable con el socialismo que nunca se va a resolver, no importa cuán bien lo hagan, ¿sí? Después hay otra cuestión, ¿no? Digamos, hay coincidencias en que a partir de los 70 el deterioro argentino es más marcado. Hay coincidencias en eso. El punto liberal lo resumo porque quiero ir a una crítica que le quiero hacer a Cristian, ¿no? El punto liberal es, bueno, a partir de los 70 colapsa una insostenibilidad previa. Y vuela la inflación, ¿sí? Y ya tenés desde los 70 hasta los 90 3 dígitos de inflación por año, mientras que antes se había mantenido en 2 dígitos, que ya era un desastre, ¿sí? Entonces, explota un modelo insostenible de déficit, se agravan todos los problemas. Y Cristian dice, el problema es la apertura. El problema es la apertura, ¿no? Entonces, hay apertura, entonces hay competencia de capitales. Competencia de capitales. Y es interesante, ¿no? Porque los liberales lo vemos como muy bien la competencia de capitales. Es decir, que el capital diga, voy a invertir en Argentina o voy a invertir en Chile, o voy a invertir en Perú, o voy a invertir en la Unión Soviética. Está bien que pase eso.
Cristian lo plantea como que eso es una carrera hacia el desastre de la clase trabajadora. Pero ¿cómo puede ser si los capitales van a Estados Unidos y los cubanos se fueron todos a Estados Unidos? ¿No? O sea, ¿cuánto de la población cubana vive en Miami? ¿A qué van a buscar? Si ahí tienen menos poder. La clase trabajadora es la dueña de Cuba, supuestamente, porque ahí está el sistema comunista, donde ya expropiaron a los expropiadores y ahora son ellos los que tienen la sartén por el mango. ¿Qué poder de negociación tienen en Estados Unidos donde te pueden echar sin indemnización? Y se van a trabajar a Estados Unidos. Entonces, claramente hay un problema en ese argumento. No es sostenible el argumento, ¿sí? Pero es que el problema es plantearlo también en términos de clase. En el Manifiesto Comunista Marx dice, hay que generar la conciencia de clase. Fíjate cuán raro es el concepto de clase, que tenés que ir a la clase trabajadora y decirle, mirá que vos sos clase trabajadora, mirá que te están explotando. Y el tipo te va a mirar y te va a decir, ah, mira, tenías razón, ahora voy a hacer la revolución. Algo no cierra. Algo no cierra. No existe tal cosa en esta categoría, lo podemos usar para analizar lo que sea, pero no hay clases. Hay individuos. Y esos individuos deciden buscando su mejor beneficio. Y si están trabajando en una empresa, es porque eligen esa opción entre otras alternativas que probablemente juzguen peores. ¿Sí? Y si esos trabajadores están viviendo mal, y si tienen malos salarios, y en Argentina tenemos malos salarios, ¿no? Hay 40% de personas, individuos, que viven bajo la línea de la pobreza. Creo que ahora bajó a 37 ese número. ¿Qué mejor para esa gente que atraer al capital? O sea, al final lo que está planteando Cristian es, acá hay una diferencia. Muchos trabajadores para poco capital. Por tanto, el capital aprovecha eso y paga bajos salarios. Revirtamos la ecuación. Que venga mucho más capital. Entonces, hagamos la competencia y ganémosla. Traigamos a los capitalistas a la Argentina a que inviertan para que el trabajador, cuando deseche opciones en su elección de empresa, tenga muchas opciones para desechar. Tenga más alternativas. Eso es la abundancia. Eso es generar abundancia. No me anda el cronómetro, no sé cómo... ¿Estamos en 10 ya? 15, pero... Ah, ¿ya me pasé de 15? Ah, bueno, listo, ya está. Listo, lo dejo ahí. Por un lado, bueno, entiendo que la cuestión del arancel es bastante clara, ¿no? Si Argentina tiene cierta política abierta, no tendría que tener un arancel como el que tenía. Eso creo que estamos de acuerdo, más allá de alguna cuestión que le quedaba por arriba. Los países liberales de aquel momento tenían un arancel del 10%, Argentina tiene un arancel del 30-35%. Que con dato de color, es un arancel similar al que tenían los países que se estaban desarrollando en ese momento, al que tenía Estados Unidos y al que tenía Alemania, ¿no? Digamos, los países se desarrollaron, las grandes potencias, principalmente teniendo aranceles. Después, obviamente, como dice el coreano Hagon, no sé, no me acuerdo cuánto, Hajuchang, patean la escalera. Y después las inmigraciones, sí, estamos de acuerdo que vinieron. Ahora, yo lo que señalo es que en otros lugares tenían mejores condiciones de vida porque se quedaron. Los que se quedaron acá se quedaron después de la guerra. Cuando hablamos del periodo que estás tratando vos, es el periodo donde vienen y se van. En otros países llegan y se quedan. ¿Por qué? Porque pueden tomar tierra, tienen otro patrón de... Acá también toman tierra. Acá también. Ahora. Tenían otro patrón de acceso a la tierra. Por lo tanto, bueno, no eran tan similares las condiciones. ¿Estamos de acuerdo que a nivel global Argentina estaba en un mejor escalón en relación a desarrollo? Sí, estamos de acuerdo que el que tiene ahora. Pero bueno, no podemos decir que Argentina era un país desarrollado. Después, por la cuestión de que no hay manera, el problema de incentivos, el problema de planificación, yo soy economista, pero en estos momentos estoy intentando irme del lado de la economía, porque creo que, bueno, que la economía se quede en esto, ¿no? En todos deducciones, y yo trato de analizar datos
analizar historia. Cuando miramos el Producto Bruto de Estados Unidos contra el de la Unión Soviética, es decir, cuántos PBI per cápita de estadounidenses se necesitan para... cuántos PBI rusos de la Unión Soviética se necesitan para complementar uno de Estados Unidos, lo que encontramos en 1910, casi 5, en 1940, 3,5, y en 1970, 2,5. Es decir, la evolución comparada, después, obviamente, y ahí yo soy recontra crítico en términos económicos, la Unión Soviética se fue al carajo. Pero, digamos, prácticamente soportando 2 guerras mundiales en su propio territorio, bajó a la mitad la relación de PBI per cápita. Es decir, la Unión Soviética creció mucho más rápido que Estados Unidos partiendo de 2 guerras mundiales. Por lo tanto, a ver, esta cuestión de la deducción y la praxeología que utiliza Iván, yo la contrapongo con la historia. De nuevo, soy un economista que trata de renegar de su título. Por eso estoy haciendo el doctorado en historia. A su vez, pensar estas cuestiones deduciéndolas en el presente y con los ojos en el presente es un problema importantísimo. ¿Por qué? Porque uno puede quedar pedaleando en el aire dentro de 50 años. Si uno se para en un circo romano, se paraba al lado de 2 tipos que estaban viendo pelear a 2 esclavos, ninguno de esos 2 tipos iba a pensar que en ningún momento esos esclavos iban a dejar de ser esclavos. ¿Por qué? Porque sus abuelos, sus tatarabuelos nacieron en el esclavismo, ellos vivieron toda su vida en el esclavismo y estaba naturalizado el esclavismo. No había posibilidad, estaba tan naturalizado que a los esclavos no se les decía esclavos, sino que se les decía animales parlantes. Por lo tanto, creer que la actualidad está naturalizada y que por los siglos de los siglos, ni siquiera va a pasar, pueden llegar a pasar siglos, sino que pasen 50 años y que lo que estemos hablando hoy parezca una estupidez. Por lo tanto, esa cuestión de la naturalización es un problema cuando uno sale de la deducción y va al análisis histórico. El análisis histórico eso no lo resiste. Después, yo no dije que el problema es la apertura. Yo lo que dije es que a partir de la apertura, Argentina, dada la situación concreta de ese momento y el desarrollo histórico que venía trayendo Argentina, a partir de esa apertura es donde empiezan a caer los niveles de vida. No es que digo, son todos, querían cagar a Argentina, entonces la abrieron. No, digamos, fue una estrategia generalizada del capital que, bueno, que tuvo sus frutos. En algunos países esa apertura fue fructífera y en otros países esa apertura no fue tan fructífera. Con esto no estoy diciendo que hubo una mala intención, un voluntarismo de alguien que decía voy a cagar a Argentina. No, para nada. Fue un desarrollo histórico. Pensarlo desde otra manera, no. Después, por otro lado, yo acuerdo que hay individuos, pero bueno, si no lo quieren pensar en términos de clases, hay una realidad. La vida social, nos guste o no, se estructura alrededor de las clases. Los ingresos de la enorme mayoría de la población argentina dependen de algo que se llama paritarias. Y las paritarias se sienta de un lado una clase, del otro lado una clase. Sí podemos decir que la burocracia sindical representa a la clase trabajadora, ¿no? Podemos discutirlo un poco. Pero guste o no, es la realidad. Más allá de las deducciones que podamos hacer, y si nos ponemos siempre en desgranar todo, y bueno, la sociedad no está dividida en clases y son simplemente individuos, y yo no soy una persona, sino que soy un conjunto de órganos que se interrelacionan. Realmente es un argumento que, en términos de ciencias sociales, no puede explicar mucho de por qué los ingresos de la mayoría de la población se resuelven en una mesa donde se sienta de un lado uno y del otro lado otro. ¿Por qué? ¿Por qué no se sientan personas y se sientan en un círculo? Y no, la realidad concreta, nos guste o no, funciona así.
Y después, por otro lado, y acá está el problema que yo decía que tiene el programa del liberalismo, ¿no? Traer capital, yo estoy de acuerdo que yo prefiero 1000 veces vivir en un país con mucho capital que en un país con poco capital. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la lógica que hace que ese capital venga? La lógica de la ganancia. Es decir, si en Argentina hay mejores condiciones de acumulación que en Brasil, que en Chile, que en Paraguay o que en cualquier país del mundo, el capital va a venir a Argentina. Es algo lógico, ¿no? Así funciona el capitalismo, lógica de acumulación, la lógica de la ganancia. Ahora bien, para que el capital tenga esas buenas condiciones de acumulación, ¿qué se requiere? Se requiere un ajuste sobre la clase trabajadora, nos guste o no. Si uno mira, tengo los datos acá, lástima no los puedo. Si uno mira los mejores momentos de inversión que hubo en Argentina, son los que vienen posterior a los ajustes. O sea, los procesos de acumulación de capital, a partir de los 70, hubo dos grandes procesos de acumulación de capital, los 90 y los 2000, y los dos suceden a un gran ajuste. Por lo tanto, sí, está re bueno que venga el capital. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el costo que venga ese capital en términos sociales? Y más allá de una cuestión valorativa, porque a ver, uno puede decir, sí, está bueno que venga el capital. Ahora la pregunta es, ¿cómo implementás ese ajuste en términos concretos, ¿no? En una sociedad movilizada como actualmente es la Argentina? Yo comento, el último ministro liberal que avanzó en un ajuste duró 15 días en el Ministerio de Economía. A ver, y va más allá de la cuestión, si se quiere, voluntarista o moral, de está bien, está mal, no lo acompañan, lo tendrían que ayudar. Importa poco eso, en términos de entender la realidad. Cuando uno quiere entender la realidad, uno dice, hay fuerzas que por una u otra razón, por el momento no permiten generar ese programa, no permiten plantear ese programa. Y ese López Murphy duró 15 días, pero yo les leí una lista de ministros que pasaron, y sin embargo no lo cumplieron. ¿Qué pasa? Todos esos ministros liberales, nadie va a decir que Alzogaray no era liberal. ¿Qué pasa? ¿Esos tipos no lo cumplieron porque no tenían ganas? ¿O no lo cumplieron porque hay relaciones de fuerza que bloquean eso? Esa es la gran pregunta. Porque yo soy consciente y lo digo abiertamente, nosotros para implementar un programa socialista no podemos pensar de acá a 10 años. Tenemos un trabajo larguísimo y no se puede implementar mañana. Ahora, para implementar un plan liberal, no es un horizonte tan largo, pero hoy por hoy, al menos hoy por hoy, no pudo ser, hasta ahora lo que vimos no pudo ser, lo más cercano al liberalismo que se pudo implementar fueron los 90, donde también hubo mucha gente liberal trabajando para el gobierno, y sin embargo, cuando uno dice, bueno, los 90 fueron liberales, suelen decir, no, pero no fueron tan liberales. Pero bueno, es el liberalismo real y posible. O sea, más de eso, no sé cómo se piensa implementar. Bueno, para interesados, Douglas Irwin es un autor que toca el tema de las tarifas en el siglo XIX, las tarifas arancelarias, y le responde a Ha-Joon Chang, ¿sí? Sobre cuánto contribuyeron las tarifas aduaneras al crecimiento y a la industrialización de los países, ¿sí? El dato de la Unión Soviética, me parece que hay un problema de cómo agarramos el dato. Yo también hice esa comparación, el PIB per cápita de la Unión Soviética dividido el de Estados Unidos, y me da que antes de la revolución de 1917 era un nivel y en el 1991 era el mismo nivel. O sea, con oscilaciones, subió, bajó la relación entre Estados Unidos y Rusia, pero quedó prácticamente igual antes y después del comunismo. O sea, no se avanzó nada. Cristian está diciendo avanzó, bueno, hay que ver cómo tomamos los datos. Un día nos sentamos, miramos los datos y nos ponemos de acuerdo. Después, digamos, dos cosas más. El tema, creo que acá hay un problema de la visión sobre la distribución. O sea, acá el problema parece ser esta capacidad de disputa que tienen los trabajadores, ¿no? O sea, que hay que disputar algo que está ahí, que está producido, que está hecho, y hay que ver quién se lo queda. Pero ahí hay un problema, digamos, el mundo no funciona así.
en el mundo éramos 1.000 millones de personas y éramos todos pobres allá por 1800 y pico. Hoy somos 7.000 millones de personas y hay 90% de no pobres, con la vara de la pobreza extrema del Banco Mundial. Entonces se amplía la torta. Entonces el debate no es cuánto disputa la clase trabajadora sobre el producto y cuánto se queda el capital, sino el debate es cuánto va a crecer la torta para que trabajo y capital, si quieren ponerlo en esos términos, entonces tengan más. Si antes habías dicho, no, es que el capital lo que hace es ir a buscar el costo más bajo. Entonces, ¿por qué hay pleno empleo en Noruega, que deben tener los salarios más altos del mundo? ¿Cómo es posible que haya pleno empleo en Noruega si el capital lo único que le interesa es ir a pagar salarios bajos? Debería estar todo el capital en China y el resto, bueno, ay, no sé, tengo salario alto, ¿qué hago? No funciona así. ¿Sí? El liberalismo propone un ajuste a la clase trabajadora, o sea, justamente, ¿no? No, es que el liberalismo está bien, estaría bueno tener más capital, dice, pero necesariamente vamos a ir a un ajuste de la clase trabajadora. Y está bueno lo que decís, ¿no? La mayor inversión se da después de los grandes ajustes, de las devaluaciones. Yo estoy recontra de acuerdo. Porque se destruye tanto el salario después de una devaluación que no te importa nada. O sea, Argentina tiene elevado riesgo país, tiene altísima inflación y sin embargo está creciendo mucho y hay un nivel de empleo muy bajo. ¿Por qué? Porque destruyeron los salarios con la devaluación, lo mismo que pasó en 2003-2007. Eso no es señal de nada. El tema es cómo hacemos para que nuestros salarios en el 2030 estén por encima del de 2008-2009 o de 2011, que debe haber sido nuestro pico, y después entramos en un larguísimo proceso de estanflación. Porque no hay crecimiento económico genuino, lo que hay es una recuperación gracias a que los salarios se van abaratando cuando hay una crisis devaluatoria. Pero la crisis devaluatoria se da por hacer políticas macroeconómicas inconsistentes y desastrosas, no por hacer liberalismo. Y cuando decís que Ricardo López Murphy dura 15 días, bueno, es interesante. Yo ahí tengo un video en mi canal de YouTube, paso el chivo, por qué Ricardo López Murphy duró 15 días en el poder, ¿no? En el poder, en el Ministerio de Economía. Si el problema del liberalismo es que no va a ser implementado porque hay fuerzas políticas u organizaciones o corporaciones que se van a rebelar, bueno, el problema no está en las ideas liberales, el problema no está en la política liberal, el problema no está en las medidas económicas liberales, sino en que esas, por motivos políticos, no son implementables. Habrá que trabajar desde el lado liberal para hacer que sean viables políticamente, desde ya. Digo, porque creemos en la democracia, en la república, y hay que convencer para generar cambios. Así que, bueno, esos eran un poco mis puntos sobre esta última intervención. Me queda un minuto. Sí, no, yo quiero aclarar que el capital busca el costo más bajo, el capital va a Noruega, pero el costo más bajo en costo de producción. A ver, ¿por qué va a Noruega? Primeramente porque Noruega es un país receptor de una enorme renta petrolera, que eso permite tener costos de producciones por definición bajos. Bueno, también van a Suecia, Dinamarca. También van a Suecia. ¿Por qué? Porque ahí ya se acumuló capital que permite una productividad bastante más elevada y que a su vez le permite accesos a mercados que no tendría si producen tierra del fuego, por ejemplo. Por lo tanto, no es una cuestión de que va a buscar el costo más bajo en general, sino el costo productivo más bajo. Entonces, vos podés tener en Argentina el salario por el piso, pero producir en Argentina, si primero tenés que tener la capacidad, y me estoy yendo a la mierda de tiempo, pero la capacidad de mano de obra y demás, etcétera, que no están en Argentina, sino que la competencia argentina no es con Noruega, sino que es con los países de la región. Cualquier plan de inversión es un plan de inversión regional. Y entonces cuando uno compara TIR y BAN, por decirlo de alguna manera bastante burda, tasa interna de retorno y valor actual neto de una inversión, primero que hacer un TIR y un BAN en Argentina es cosa de magos. Prácticamente nadie puede hacer un TIR y un BAN medianamente confiable. Y por otro lado, no competís con el TIR y el BAN de Noruega, sino que competís con el TIR y el BAN de Uruguay, Brasil,
Chile y demás, etc. Bien, bueno, con Matías formulamos la siguiente pregunta, que es ¿qué implica ser desarrollado? Es decir, operacionalizar el concepto, y qué características supondría. A ver, ser desarrollado, cuando se habla de este tipo de categorías, son categorías que, a ver, hay distintas definiciones y yo, por una cuestión de método, tomo, si se quiere, la más popularizada. ¿Qué es ser un país desarrollado? Hoy en día, en términos generales, es tener un elevado índice de desarrollo humano. Eso es ser un país desarrollado. ¿Qué implica tener un elevado índice de desarrollo humano? Es un promedio no ponderado, sino promedio simple entre PIB per cápita, indicadores de salud e indicadores de educación. Simplemente eso. Sí, digamos, tiendo a coincidir. Solamente agregaría un dato interesante de un trabajito que leí viejo, ¿no? Desde el año 2011. Pero decía, bueno, ¿cuál es la verdadera situación de una persona que está en la pobreza en Estados Unidos? Entonces hay una vara de pobreza en Estados Unidos, como la tenemos acá en el INDEC, que no es la misma, no es comparable de forma directa. Entonces este trabajo decía, bueno, a ver cómo vive un pobre en Estados Unidos, en el 2011, o sea que no había tanta tecnología como ahora. Decía, tiene 2 autos, tiene calefacción en su casa, tiene aire acondicionado, tiene un teléfono celular, tiene un microondas, o sea, vive con comodidades, ¿no? Esto que se habla, que el INDEC lo mide también, la pobreza multidimensional. O sea, no es solamente tener ingresos, y el ingreso es parte del índice de desarrollo humano, sino que tiene que ver con tus condiciones de vida, ¿no? Cómo es tu casa, qué comodidades tenés. Entonces, eso es ser desarrollado. Que ese nivel de vida sea el de los más bajos. O sea, los más bajos que están, igual morfan todos los días, tienen calefacción, tienen agua caliente, tienen agua fría, tienen un auto o tienen 2. Eso es desarrollo, ¿sí? Que hasta el que está más abajo en la pirámide viva bien, y si vive espectacular, mejor, serás el más desarrollado del planeta, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta para Iván. Quedó claro la idea de que Argentina deja de ser desarrollado, pierde la potencialidad de desarrollarse cuando se fue abandonando, ¿no?, las políticas y las ideas liberales. Me interesaría profundizar un poco más cuándo se empiezan a abandonar, porque bueno, apareció ahí en la exposición de los dos la década de los 70, que bueno, con la dictadura del 76, etcétera, queda claro que se deja por lo menos el liberalismo político de lado, pero a lo largo del siglo XX, bueno, también tuvimos la dictadura de Uriburu, tuvimos la dictadura del GO, tuvimos las políticas invasivas para los derechos individuales del peronismo. Es decir, ¿en qué momentos hay que fijar una fecha o varias fechas? A lo largo del siglo XX, Argentina fue abandonando el liberalismo político y económico en los dos sentidos. Bueno, es muy buena la pregunta. Hay quienes dicen, digamos, que arrancamos mal, porque, por ejemplo, en la Constitución figura que el Estado es dueño del subsuelo. Entonces ya arrancamos mal, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si vos encontrás petróleo, te lo queda a vos. Acá, si lo encontrás petróleo, se lo tenés que dar al gobierno, ¿no? Entonces, como que ya tuvimos un problema de base. Pero por ahí, las visiones más de consenso están por la década de los 30. En los 30 hay un golpe de Estado, ¿sí? En los países, no sé, en Estados Unidos de vuelta no hubo tal cosa como un golpe de Estado. Ese golpe de Estado tiene un control de cambios, hay una creación de juntas reguladoras, o sea, el comercio internacional se empieza a centralizar. Se crea un banco central en 1935. Entonces ya por la década de los 30 el Estado empieza, en línea con lo que ocurría en el mundo, un abandono de la confianza en el sistema más liberal de mercado y un mayor intervencionismo económico, que por supuesto con el peronismo se agrava, ¿no? Inflación, controles de precios, cierre comercial, altos niveles de inflación. Entonces no hay una fecha exacta, no creo que se pueda responder esa pregunta de forma así como tajante, porque es un proceso, ¿no? Pero creo que lo encontraría entre los 30 y los 40, y luego sí, digamos, el impacto final es a partir de los 70, pero a partir de los 70 es como que revienta esta olla que veníamos atando con alambres, ¿sí? Y se desmadra en los números, ¿no? En los números económicos, en los números de inflación y demás. Bien, eso. Sí, una pregunta para Cristian. Iván puso
ejemplos muy concretos de lo que sería para una política liberal o países que para él considera exitosos. En la alternativa socialista, ¿cuáles serían los ejemplos a seguir? Fuiste muy crítico de la Unión Soviética, Iván mencionó a Cuba, me gustaría una crítica o algún modelo a seguir respecto a estas premisas de las que partimos. En la actualidad hay una pequeña municipalidad en España que se llama Marinaleda, que no solo tiene un gobierno asambleario y que las decisiones se toman en asamblea con, creo que son 3.000 habitantes, sino que justamente lo que hicieron fue expropiar al terrateniente, y el terrateniente de Marinaleda lo que hacía era producía y vendía en bruto su producción. Esta población lo que hizo fue cooperativizar las tierras e industrializar la producción de todas esas tierras. ¿Qué termina siendo? Que Marinaleda hoy en día es un lugar que tiene un nivel de vida similar e incluso superior al promedio de vida de España. Por lo tanto, hay posibilidades y hay muchas alternativas sobre eso. Hay casos históricos, si se quiere, a nivel país. La Unión Soviética tuvo un periodo que fue muy virtuoso en términos económicos. Obviamente que ahí la cuestión política yo tengo serias diferencias. Hay casos pocos estudiados como los de Burkina Faso, que tuvo un desarrollo de dónde partía muy interesante y que bueno, después termina como muchas situaciones tirado abajo por un golpe de Estado gestado en la embajada no de Estados Unidos, sino de Francia. Hay casos exitosos. Lo que es importante en este sentido es tratar de entender que porque haya caído la Unión Soviética, uno no, de nuevo, en términos históricos, uno no puede pensar, ya está, perdieron, ya está, no va a funcionar nunca más. Como para entender un poco históricamente, ¿no? La guerra de Espartaco se dio en el año 70 a.C. Espartaco lucha contra Roma para tirar abajo la esclavitud. Pierde, obviamente. Los romanos, ¿qué dijeron en ese momento? Ya está, perdieron. Esclavitud va a haber siempre. 500 años después cae la esclavitud en el Imperio Romano. Estas cuestiones hay que mirarlas históricamente. El sistema capitalista, el modo de producción capitalista es un modo de producción joven. Si uno mira el feudalismo, duró casi 1000 años. El capitalismo recién lleva 500 años. Sacar conclusiones apresuradas y suponer el fin de la historia, ya Fukuyama ya está diciendo que bueno, se pudo haber equivocado con la pavada que dijo hace un tiempo. Digamos, ese es un problema muy fuerte y por eso siempre trato de esquivar el costado economista e irme más para el lado del costado de intento de historiador, porque en la economía tenemos serios problemas en pensar todo en modelitos y cuestiones ahistóricas. Y entonces cuando pensamos las cosas ahistóricamente, en 50 años se nos pueden estar cagando de risa las cosas que estamos diciendo hoy en día. Por lo tanto, bueno, esto hay que pensarlo históricamente y que hay casos que han sido exitosos y que siguen siendo exitosos. Lo único que obviamente de ahí a convertirse en un modo de producción dominante, quizá, yo estoy seguro que yo no lo voy a ver. Y quizás tenemos un tiempo largo, eso sin lugar a dudas, pero no por una derrota histórica como fue la de la Unión Soviética, uno puede llegar a pensar, no, listo, ya está, históricamente perdieron forever. No, es una cuestión, los seres humanos vivimos poco para lo que es el análisis histórico y pensarnos simplemente en la cercanía, y es un problema realmente importante. Bueno, yo cerraría con una pregunta de mi lado y bueno, ahí sí pasaríamos a las preguntas del público. En un momento Iván Carrino citó los índices de Heritage, ¿no? Me gustaría por ahí discutir un poco o plantear algunas objeciones con respecto a este índice. El primero es que, bueno, por un lado no se podría establecer una relación causal si la liberalidad causa el progreso o el progreso causa políticas liberales. Eso por un lado, ¿cómo discutiríamos ahí la causalidad en ese sentido? Y luego el punto de qué tan confiable es este índice metodológicamente. Bueno, está elaborado por Heritage Foundation. Hay otros índices como el índice de Cato, etcétera, pero son
think tanks liberales, o sea, de por sí hay una tendencia a la ideología liberal, y cuáles son metodológicamente, cómo está construido para que, bueno, podamos ver que hay países muy que progresaron mucho, que están progresistas, hay que usar la palabra, pero por ahí se malentiende, países desarrollados, ¿no? Que están como muy arriba del índice, pero después vemos que tiene un tamaño del Estado muy grande, o que tiene mucho gasto público por PBI per cápita, entonces hay que ver ahí también metodológicamente cómo se elabora el índice, y también es una pregunta para Cristian si tiene críticas con respecto a la elaboración de este índice, y bueno, ahí lo dejo y después vamos con las preguntas del público. Voy a ser breve, me parece que tu pregunta da para más. Son los índices que hay, está el Heritage, está el Cato, hay uno del Instituto Fraser de Canadá. Especialmente el del Instituto Fraser está bastante citado en papers académicamente revisados por pares, entonces es como aceptado como una herramienta válida. Puede haber problemas de medición, puede haber temas metodológicos como los que mencionás. Tampoco hay alguien que pueda mostrar un índice en donde libertad económica no correlacione con riqueza, en donde cuanto más liberal sos, peor te fue, peor te va a ir. Entonces, de última habría que construirlo y comparar. Así que bueno, sí, acepto que pueda tener limitaciones, pero por un lado tenemos uno que está bastante respaldado por la academia, y por otro lado, bueno, que surja otro índice que pueda probar lo contrario. Habría que verlo, ¿no? Sí, yo no suelo darle mucha bola a ese índice porque me parece un índice que está hecho, si se quiere, bastante amañado en ese sentido. Sobre todo por qué definimos o cómo definimos libertad económica. Y además, por lo general, detrás de ese índice siempre viene la cuestión de, si uno mira, yo acá tengo el de Heritage, lo que pondera, y el de Fraser. Si uno mira lo que pondera, por lo general, la consigna que le sigue a esa invocación del índice es una consigna que apunta a los ponderadores que justamente menos correlacionan con el índice. Es difícil lo que dije, voy a tratar de traducirlo. Cuando uno habla del índice de libertad económica, cuando alguien habla del índice de libertad económica, plantea, por ejemplo, que, bueno, para llegar a la libertad económica hay que gastar menos, hay que recortar. Y cuando uno mira, la gran mayoría de ponderadores, esos correlacionan con el índice, es decir, a mayor índice, mayor, por ejemplo, falta de corrupción. Ahora bien, la libertad fiscal y el gasto gubernamental no correlacionan con el índice. Hay muchos textos hechos sobre los mismos índices que lo que muestran es que todo correlaciona menos la cuestión de qué grande o qué tan chico es el Estado. Entonces lo que se ve es que, bueno, lo que uno intuitivamente pensaría como libertad económica está medio agarrado. La falta de corrupción. ¿Cómo carajo se mide una falta de corrupción? Por ejemplo, digo. Ese es el índice de percepción de corrupción. Se toma otro índice. Bueno, tiene libertad, tiene algunos valores que uno que trata de investigar y trata de operativizar variables. Si yo soy el juez de una tesis de doctorado que me quieren operativizar falta de corrupción, yo lo voy a mirar con bastante de reojo esa tesis. Derecho de propiedad. Es muy difícil, son cosas muy difíciles de operativizar concretamente. Cantidad de expropiaciones, por ejemplo. Está bien. Eso es algo, ¿no? Digamos, es una medida objetiva. Hay países que... yo acepto la crítica del tema del gasto público. Sí. Hay países que no expropian y sin embargo tienen bajo puntaje en derecho de propiedad. Digo, bueno, son, si se quiere, ponderaciones que son bastante amañadas, bastante riesgosas, y yo no lo pondría como algo realmente indicativo. Yo la verdad no le daría mucha bola a eso. Si expropias una empresa, andás bajo en el índice de propiedad. Si defaulteas una deuda, andás bajo en el índice de propiedad. Tiene que ver con eso. Y después acepto esta crítica que es, hay países con altos niveles de gasto público, con altos niveles de presión fiscal, y sin embargo dan mucho mejor el índice que la Argentina, por ejemplo.
o que otros países con mucho menor gasto público. Pero bueno, después hay otras cosas que compensan, ¿no? Está el tema de no tener inflación. No tener inflación, tener una moneda sana implica mayor libertad económica. No tener un control de cambios, no tener control de precios, que puedas hacer sin tanto trámite una empresa, que puedas comerciar con el mundo. Entonces, todas esas cosas tiene Noruega, tiene Dinamarca. En Dinamarca no hay salario mínimo legal, por ejemplo. Hay un mercado laboral absolutamente flexible. Entonces, bueno, ahí está. Sí, es verdad, hay mucho gasto público, pero hay un montón de cosas que compensan y por eso terminan mejor en el índice como un promedio, ¿no? Entonces, para Cristian, ¿cuál es el miedo puntual de la apertura comercial? ¿Cuál es el miedo de abrirse al comercio? Yo no dije que está bien o mal abrirse o no abrirse, ¿eh? O sea, así funciona el capitalismo. Hay procesos históricos que implican apertura de nuevo. Me pongo a analizar la historia, no a hacer juicios de valor sobre eso. Hay periodos históricos que implican apertura comercial y hay periodos históricos que implican proteccionismo. No lo veo como un problema sí, un problema no. Mi problema son las relaciones de producción capitalista. La forma que adopte ese capitalismo será un problema que discutirán liberales y reformistas. Y bueno, mi problema va con las relaciones sociales de producción. Y bueno, la pregunta para Iván es, siempre discutimos con mis amigos el tema de la apertura y todo eso, y siempre me plantean el ejemplo de Bangladesh, que creo que hay un documental de Quique, que es un periodista, y me plantean, ahí no funcionó el capitalismo, donde hubo un mercado libre, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que tendría que ponerme a ver un poco la historia de Bangladesh, que no conozco. Dudo que podamos hablar de capitalismo en Bangladesh, que podamos hablar de Estado de Derecho, gobierno limitado. Entonces, bueno, esos son temas a tener en cuenta. No sé cuánta inflación tiene Bangladesh. Entonces, no sé cómo funciona tener una empresa en Bangladesh, si es simplemente que tenés éxito o tenés ganas y te pones una empresa, o si hay que hablar con el funcionario y pagarle una coima y no sé qué. Entonces, todas esas cosas hacen que el sistema no funcione como debería. Así que es una respuesta incompleta, no quiero opinar tampoco de casos concretos que no conozco, pero, digamos, hay un trabajo del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional que habla sobre cómo el libre comercio ha mejorado especialmente a países más pobres, ¿sí? Hay ejemplos concretos, etcétera. No sé a dónde te lo podré mandar, si se lo puedo mandar a los chicos o te lo paso después, porque lo tendría que buscar. Pero ahí hay teoría y hay evidencia empírica, hay evidencia histórica, ¿sí? Sobre países pobres. No te estoy hablando de Argentina, estoy hablando de países mucho más pobres que Argentina, que se han beneficiado gracias a la globalización. Y eso es algo que podemos ver en datos agregados, o sea, en los últimos 40 años el descenso en la tasa de pobreza extrema es muy grande, ¿sí? Y es muy grande principalmente por China, ahí, pero bueno, que también se ha integrado al mundo, ¿no? Así que bueno, eso te podría decir. Bien. La primera pregunta es para Cristian, que hay una parte de la exposición donde mencionaste como que había una comparación de los países de segunda línea europea. ¿A qué se refiere? O sea, hay una comparación entre los países, o sea, si hay una segunda línea y una primera línea. Y esa comparación conlleva un uso de los índices que también cuestiona, por ejemplo, el de Heritage Foundation, que por ejemplo los países con más libertad económica, por ejemplo, no sé, tipo Estonia, Luxemburgo, Suiza, etcétera. ¿Eso requiere alguna comparación entre los países de primera y segunda línea? Porque me interesó lo de segunda línea, tipo, no lo entendí. Yo lo que decía es que pre-70 el nivel de vida argentino era un nivel de vida comparable con países europeos de segunda línea. Cuando digo de segunda línea, ¿qué estoy diciendo? Italia, España. No estoy comparando el nivel de vida argentino con el inglés o el francés o el alemán. Sino, lo que digo es, más o menos a grandes rasgos, el nivel de vida que había en Argentina era similar a esos países europeos de segunda línea. A eso iba. No, claro, yo por lo de la segunda línea como que se me quedó. Porque... No, quiero decir, a ver, no, entre muchas comillas, la Europa pobre, por decirlo de alguna manera, no la Europa rica, la Europa pobre. Argentina tenía niveles de vida similares, podemos decir, bueno, en esto estaba un poco mejor, en esto un poco peor, pero tenía niveles de vida comparables, más o menos,
con países de segunda línea. Cuando digo segunda línea, digo no los más ricos, sino los países de segunda línea europeos. A eso iba. Era la pregunta más básica que se me ocurrió. Por ejemplo, ¿vos crees que hay una causalidad al abandono sistemático del modelo agroexportador que creo que empezó así primero la exposición, de decir, o sea, ¿crees que hay un razonamiento socioeconómico, o sea, por ejemplo, no sé, condiciones de trabajo, sueldos bajos, altos, lo que sea, a que abandonen ese sistema que era tan como preponderante en ese momento? ¿Hay alguna causa? Yo no le diría modelo agroexportador porque va más allá de eso. No, está bien, va más allá de eso, agroexportador, y cómo nos insertamos en la división del trabajo exportando granos y carne. Pero también hubo una industrialización que también mencionó Cristian. Pero las ideas, sí, el abandono de las ideas repercute en una peor performance económica. Sí, claramente. Las instituciones vienen antes de los resultados económicos y antes de las instituciones vienen las ideas. Entonces, esa es la secuencia. Claro, entonces es por eso, o sea, es como que, es decir, si funcionaba también porque... ¿Quién sabe por qué? Hay algo que pasa cerca de la década del 30, que pocas veces se trata, pero son datos disponibles que los puede mirar cualquiera, que es que cerca de la década del 30 se agota lo que se llama la frontera agrícola. Es decir, ¿qué quiere decir la frontera agrícola? Se va ganando terreno y en la década del 30 se acaba. Es decir, se llega hasta un lugar y se dice, bueno, de acá para allá, ya llegamos hasta acá, no se puede seguir plantando más allá. Tengo los datos acá. Más o menos en la década del 30, alrededor de 20.000 hectáreas, son 20.000 en miles de hectáreas, son 20 millones de hectáreas, si no me equivoco. Tengo la escala, si quieren les paso los datos, son datos de Ferreres, está en el libro de Ferreres. Ahí se estanca, no sé si se ve, ahí, si alguien lo ve, acá llega el 30, viene creciendo, 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 y en el 30 se estanca. ¿Por qué se estanca? Ahí porque ya no hay más tierra. O sea, salvo que se ponga un segundo piso a Argentina, no hay más tierra. Por lo tanto, el abandono de ese famoso modelo agroexportador, más allá de las cuestiones voluntaristas, de que pudo venir alguien malo y quiso acabar con todo, tiene que ver una cuestión estructural materialista. Se acabó la tierra. No, se acabó la tierra. ¿Se entiende? Es como decirte, vos mes a mes vas plantando más en el fondo de tu casa. Bueno, pero si ganás productividad, claro, no importa si tenés poca tierra. Sí que importa, sí que importa. Pero tenemos un territorio, no sobra territorio. Sí que importa, sí que importa porque justamente todo el crecimiento económico se da anexando territorio. Justamente el crecimiento económico del modelo agroexportador se da anexando territorio. Después hubo otras cuestiones históricas, como por ejemplo el cambio a la hegemonía mundial, la cuestión de la crisis, el proteccionismo general que se da. El pacto Roca-Runciman es un síntoma de eso. Argentina tiene que ir arrodillado a pedirle a Inglaterra que le compre, y Inglaterra le dice, mira, yo ahora me voy a mirar para el Commonwealth, no para vos. Por lo tanto, digo, más allá de la visión más voluntarista se decidió a abandonar esas ideas, hay cuestiones estructurales que eso no seguía, no avanzaba, no había forma de avanzar y de seguir con esa forma de producción, con esa forma de acumulación. ¿Cómo ser un obstáculo? Había un obstáculo objetivo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta para ambos que es de orden teórico epistemológico sobre el modelo de cada uno. Cuando hablaron de las clases sociales, vos, Iván, planteabas que no hay clases sino individuos que eligen buscando su mayor beneficio. Yo tuve oportunidad de seguir el debate que mantuviste por YouTube con Roxana Kramer y ella te hizo una observación que yo también la había detectado en tu planteo, que es similar al de Milton Friedman, sobre cómo la gran mayoría de la psicología y de otras ciencias plantean en muchos estudios que las personas toman decisiones no necesariamente racionales, no necesariamente desde el psicoanálisis, sino desde otras partes de la psicología, que no siempre son racionales y no siempre son en su mayor beneficio. No es algo en lo que vos te detuviste demasiado y fue mínimo en tu planteo, pero digo, lo sigo escuchando en el pensamiento liberal.
Y para Cristian, vos haces mucho énfasis en tener una mirada histórica, y tu modelo es claramente el materialismo dialéctico, pero ¿no te parece que es contradictorio seguir pensando la noción de clase social y de clase trabajadora desde las clases sociales del marxismo del siglo XIX, teniendo en cuenta que otros autores posteriores como Weber y de la sociología más contemporánea como Giddens toman en cuenta otros factores y redefinen esa noción de clase? Digo, porque vos planteabas que la mayoría de los trabajadores definen su salario en una mesa de paritaria, o no sé si lo dijiste así, pero la realidad es que son rubros distintos, por ejemplo, distintos niveles de formación, y todos esos trabajadores tienen distintos intereses. Me da la impresión en tu planteo que los agrupás permanentemente como si fueran un colectivo homogéneo. Sí, súper buena, te agradezco, muy interesante. Bueno, a ver, ¿quién ha tomado esa cuestión? Los economistas de la escuela del Behavioral Economics, ¿sí? Que van a decir, los neoclásicos se equivocan porque en realidad la gente a veces no es del todo racional y a veces comes un poco más de pochoclo de lo que tendría que comer y eso después te pesa porque tenés más colesterol, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer si se supone que sos racional y decidís en tu propio beneficio? Bueno, pero yo argumentaría ahí que eso no invalida el planteo general, ¿sí? Entonces, digamos, vos tenés una empresa y vos podés tener el impulso de hacer cosas que van en contra del beneficio de la empresa, ¿sí? Bueno, pero el sistema te va a corregir. El sistema tiene incentivos para corregir esos impulsos que son dañinos para vos mismo. Podés fundirte igual, ¿eh? El error existe. Digamos, la conducta que lleva al error va a existir. Pero el sistema de incentivos alinea. Y en definitiva, somos personas autointeresadas. Sí perseguimos nuestro beneficio. Por ahí hay errores en la evaluación del beneficio de corto plazo con el beneficio de más largo plazo. Eso puede pasar. El error existe. Sí, la gente se puede equivocar. ¿Entendés? Pero eso no quita, digamos, porque justamente encima si estamos planteando que hay un error, estamos planteando que seguramente hay un objetivo que esta persona perseguía. Entonces creo que eso no quita el punto principal, que es que somos seres autointeresados, perseguimos nuestros propios intereses sujetos a restricciones, ¿sí? Y aceptando esa naturaleza, es mejor que estén en lugar ciertas instituciones, la defensa de la propiedad privada, mercados libres, libertad individual, y no otras instituciones. Expropiación del capital, conducción unívoca del representante del pueblo y falta de libertad, ¿no? La clase trabajadora siempre es heterogénea, ¿no? Quizás en determinado contexto, momento histórico, esa heterogeneidad se ve más, en determinado contexto histórico se ve menos, pero hay algo que comparte, que es que vive de la venta de su fuerza de trabajo. A ver, yo puedo decir, y bueno, yo soy docente y por lo tanto, un poco yéndome para el lado de la sociología, yo no soy clase trabajadora, yo soy clase media. Ahora bien, si mañana en la mesa paritaria la docencia universitaria arregla un 100% de aumento, yo voy a estar contento. Y si mañana en la mesa paritaria arregla un 25% como viene arreglando, yo voy a putear. ¿Se entiende? Por lo tanto, más allá de esa heterogeneidad que uno pueda decir, yo no tengo nada que ver con el obrero de la construcción porque yo soy docente y bueno, en las paritarias yo voy a festejar los buenos aumentos y voy a ponerme igual de mal que el obrero de la construcción cuando las paritarias van para atrás. Por lo tanto, ahí hay heterogeneidad, eso es sin lugar a dudas. Dentro de la misma clase trabajadora tenemos distintos patrones de consumo, estamos todos de acuerdo con eso. No obstante, hay determinados intereses que nos atraviesan como clase a quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo, nos guste o no. En determinados periodos históricos esa heterogeneidad se exacerba más y por lo tanto inclusive se pierden aquellas instituciones de clase inclusive, como por ejemplo en paritarias. Es sabido que en el último tiempo las paritarias, si bien, como decía, siguen abarcando la mayoría de la población, cada vez abarcan menos. Es una realidad, cada vez hay menos gente dentro de convenio. No obstante, de nuevo, volviendo a la visión histórica, no hay que quedarse con el amague y no hay que comerse la curva histórica.
De la misma manera que últimamente vienen abarcando cada vez menos, por ejemplo, se están dando algunos procesos de resindicalización en algunos países. ¿Eso qué quiere decir? Que en un futuro el supuesto fin de la historia se puede volver a dar vuelta y volver a crecer la densidad sindical. Por lo tanto, de nuevo, yo soy clase trabajadora más allá de mis gustos, más allá de mi autopercepción y más allá de lo que sea. ¿Por qué? Porque vendo mi fuerza de trabajo. Y cuando vayan a las paritarias y negocien salarios, yo, el obrero de la construcción, el trabajador metalúrgico, todos vamos a querer que los salarios sean mejores y el dueño de las universidades donde doy clase, el dueño de la empresa metalúrgica y el dueño del contratista de construcción va a querer que las paritarias vayan para abajo. Ahí hay una línea, hay una delimitación que más allá de la heterogeneidad que tengamos dentro de la clase trabajadora, es una línea infranqueable, nos gusta o no. También quería hacer digamos, en realidad dos preguntas, pero una es muy breve. Yo no soy economista, pero ¿qué piensa Iván del índice de Oxfam que dice que el 1% de la humanidad tiene la mitad de la riqueza mundial? Y la otra, que calculo que él seguramente ya habrá pensado este tema, me sorprendió mucho, al comienzo vos dijiste que la primera década del siglo XX fue la década, digamos, del pleno desarrollo económico de la Argentina, liberalismo, etcétera, etcétera. Y me pareció, digamos, extraño que no hayas mencionado en aquella primera década, bueno, que era una década, digamos, donde el sistema político era fraudulento, ¿no? Y, digamos, una década muy sangrienta también, ¿no? La mayoría de las protestas de trabajadores, obreros, de distintos sectores terminaban, por lo general, con varios muertos en las calles de Buenos Aires. Entonces, digamos, ¿cómo conjugás vos dentro, digamos, de tu posición, digamos, esta idea de plantear desarrollo económico, liberalismo, con fraude, digamos, electoral? Además podemos agregar corrupción y una década muy sangrienta. Era eso nada más. Muy rápido. El índice de Oxfam está mal, tiene el problema de que mide la riqueza en términos de activo, pasivo, patrimonio neto. Entonces, un joven neoyorquino estudiando en la mejor universidad de los Estados Unidos o de la ciudad de Nueva York, que pidió un préstamo, es considerado el más pobre del mundo, porque tiene una deuda, tiene un patrimonio neto negativo. Un joven de Nigeria que gana $3 por día es más rico que el joven neoyorquino que está viviendo de la deuda. O sea, tiene un problema de base. Así que está mal medida la riqueza. Acepto la crítica que haces sobre el principio del siglo XX. Había un sistema político corrupto, fraudulento, ¿no? Sabemos que las elecciones no eran, digamos, como son ahora. No obstante, había un sistema político que, dada la Constitución, estaba basado en respetar derechos de propiedad. Y bueno, luego lo que mencionás, tendría que por ahí investigar mejor, tomo lo que vos decís. Proteger la propiedad privada implica protegerla. Y proteger el orden público implica protegerlo. Por supuesto, no estoy a favor de matar un manifestante que está diciendo quiero que mi salario sea más alto. Por supuesto que eso me parece incompatible, excesivo, y no sería coherente con un orden liberal en donde la represión debe ser similar al daño, ¿no? O sea, no podés matar porque estoy cortando una calle. Lo que sí tenés que hacer es liberar la calle. Entonces ahí puede haber un conflicto, puede haber una sesión violenta, habrá que ver bien, o sea, prefiero el mundo de hoy donde una manifestación no termina en muertos sistemáticamente, por supuesto, por supuesto. Así que nada, bueno, gracias por tu comentario, sí, muy bueno. Bueno, para una aclaración corta, me parece medio, o sea, un error comparar la variación del PIB per cápita de la Unión Soviética con respecto a Estados Unidos en el mismo periodo, teniendo en cuenta que Estados Unidos partía de un desarrollo muchísimo más alto en ese momento. Y después, al comienzo del debate, diste cuestiones de origen de Latinoamérica, cuestiones materiales de origen de Latinoamérica, que hacían que, o uno de los factores para explicar el subdesarrollo. Pregunto, si hasta 1976 Argentina tenía
un nivel europeo de segunda línea, ¿cómo se explica teniendo en cuenta que las condiciones previas de desarrollo eran la misma? Vos dijiste al comienzo que había cuestiones de localización geográfica, de población, etcétera, que hicieron que los países latinoamericanos no fueran desarrollados. O una de las variables importantes sería esa. Son dos cosas distintas. Decir que eso hizo o que esas son variables que acompañan. Bueno, pero la diste como un pie importante. Y dado que los diste como un pie importante, ¿cómo explicás que llegó a Europa de segunda línea y sin embargo los otros países de Latinoamérica no? Si tenían las mismas condiciones materiales y mismo Argentina las tenía y las dejó de tener. No, las mantuvo. Por un lado, por la cuestión del PBI per cápita, a ver, justamente vos decís, sí, parte de un nivel más importante, estamos de acuerdo. Ahora bien, yo no estoy midiendo si fue más alto o más bajo, yo mido la evolución. Y en la evolución lo que se ve es que, a ver, Estados Unidos, comparado con cualquier país del mundo, tuvo un crecimiento de PBI bastante similar al promedio mundial, si vos mirás los últimos 100 años. ¿Y qué importa que esté más arriba o más abajo? Tuvo un crecimiento relativamente similar al promedio. Hubo periodos donde fue más alto, hubo periodos donde fue más bajo. Yo lo que estoy comparando son las dos evoluciones. Y al comparar las dos evoluciones, inclusive vos ahí mirás una parte, decís esto que no tiene mucho que ver, que es que el PBI per cápita, uno es más alto, otro es más bajo, pero tampoco estás contando algo que fue bastante más importante que partir de un PBI más alto o más bajo, que es sufrir 2 guerras mundiales en tu propio territorio. Estados Unidos no la sufrió. Justamente, eso le da más sentido a mirar el crecimiento de la Unión Soviética, que a pesar de sufrir 2 guerras mundiales en el propio territorio y ser el país que, si no fue el que más muertos aportó, estuvo en el top 3, sin embargo, achicó la brecha. Por lo tanto, mirar la relación entre PBI, justamente, yo no lo dije, lo digo ahora porque vos me lo planteás, vos estás hablando de algo, inclusive sin plantear, yo estoy hablando de algo, inclusive sin plantear la cuestión de sufrir 2 guerras mundiales y ser el país más sufrido, en el top 3 de los más sufridos en las 2 guerras mundiales, que no es un dato para nada menor. Sí, Japón también y creció mucho. Japón también, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, por eso no lo comparo con Japón. Por eso no lo comparo con Japón. Por eso no lo comparo con Japón. Y la otra pregunta, Argentina parte de un desarrollo histórico que no tiene un crecimiento industrial y demás, etcétera. Pero justamente en el medio tiene un ingreso de renta extraordinaria entre todo el periodo que hablamos con Iván, que los países de segunda línea europeos no tuvieron. Y además en el medio, obviamente, que tuvieron, lo que estamos hablando recién. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A ver, de nuevo, la Guerra Mundial fue en Europa. No fue en Argentina, no fue en Estados Unidos. Por lo tanto, hay una diferencia importante cuando vos ves la evolución de países no europeos contra los países europeos, ves los dos baches. Bueno, en Argentina no es, el bache a lo sumo estuvo en la década del 30, con la gran crisis, pero que ese bache estuvo en todos lados, no estuvo en Argentina. Por lo tanto, básicamente eso. El PIB per cápita son los indicadores, no solo que los cito yo, los citan todos. Todos los economistas citan el PIB per cápita porque, guste o no, más allá de que a mí no me gusta mucho, la base de datos de Madison es la única base de datos, el único tipo que empezó a medir, midió como quiso, pero es el único que lo midió. Y por lo tanto no se puede medir de otra manera porque no hay indicadores para medir otra cosa. Por lo tanto, terminamos hablando de PBI per cápita. Podemos hablar de PBI total. No, yo hablo de comparar con respecto a un país similar a la Unión Soviética. Estados Unidos estaba mucho más desarrollado cuando aparece la Unión Soviética. Eso hablaba yo. Sí, es un país mucho más desarrollado y por eso... comparar China con Europa. Obviamente China creció mucho más ahora que Europa, pero no por eso el sistema político y económico chino va a ser mejor que el europeo. Después será mejor, peor, no sé, ahí vos darás tu visión subjetiva de qué es mejor o es peor. Lo que vamos a ver son los resultados concretos de qué país o qué sector crece más o crece menos. Guste o no, ya que hablas de China, por ejemplo, hoy en día China es el motor industrial y motor económico del mundo y justamente si miramos el índice Fraser y todos esos índices, no está liderando absolutamente nada, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo.